Soy los ojos de mi mami, estuve en el último suspiro de mi papi. A veces me cuesta decir que no. Soy Diana León y este es mi lado humano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Lado Humano y hoy estamos en la hermosísima ciudad de Guayaquil, felices de poder entrevistar a más personas semejantes, ilustres, de aquí de la ciudad de Guayaquil, con tanta inteligencia, con tanta sabiduría, que antes de pasar a mi hermosa invitada que tengo aquí al lado, quiero agradecerle al Hotel Sheraton por abrirnos sus puertas, por tratarnos tan bien desde que llegamos, por brindarnos siempre el mejor servicio y recomendarles que si es que en algún momento ustedes necesitan pasar unos días por Guayaquil, el Sheraton es 100% recomendado, ya que la atención es de lujo. Quiero agradecerle un montón a mi querida Dianita León, darle la bienvenida de estar junto a mí en este espacio. Mi Diani, desde hace algún tiempo ya te tenía diciendo, por favor, tenemos que hacer un episodio juntas y por fin llegó el día, lo cual estoy súper agradecida por tu tiempo, tu cariño y bueno, poder conocer tu lado humano, que estoy mega intrigada. Bienvenida, mi querida Diana. Gracias, muchísimas gracias a ti, Paz, por esta oportunidad. Tienes una cobertura, digamos, bastante amplia en nuestro país, porque creo que lograste hacer lo que muchos quisieran, ¿no? Crecer de esa forma en redes sociales, pero además con un sentido y un propósito tan lindo, que créeme que por eso fue que comencé a seguirte y desde ahí siempre veo tus episodios, bueno, tus posteos, y siempre estoy ahí tratando de enriquecerme con todo lo que promulgas. No, qué lindo, mi Diana, y más bien es un honor total, de verdad, recibir estas palabras de ti, que también es una mujer que admiro tanto, tienes una trayectoria tan larga aquí en la televisión de periodista, que bueno, vamos a hablar de todo un poco hoy día, pero quiero empezar profundo, como siempre lo hacemos en todos los episodios. ¿Quién es Diana León? ¿Cómo te le describes? Ay, Dios, esa es la pregunta yo creo que más difícil para muchos. Sí, ¿y sabes por qué es tan difícil? Porque muchas veces creo que no nos detenemos, ¿no? a conocernos más. Hace poco, creo que te lo comenté, hice un taller justamente de la riqueza interior, descubrir tu riqueza interior. Y ahí creo que he descubierto muchas cosas de mí y podría definirme como una persona efectivamente con muchísimas cualidades, muchísimas, pero también con muchos defectos que antes los tenía o me marcaban mucho. Ahora creo que he aprendido a enriquecerme también a través de esos defectos, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, soy una mamá 100%, hija, esposa, amante de la ciudad de Guayaquil, amante de los cangrejos, de comida rica. Sí. Y bueno, disfrutar de la naturaleza y cuidarla muchísimo también. Ay, qué lindo. Me encantó cómo empezaste. Esto de haber hecho este viaje hacia tu interior, de errores que te marcaban mucho y que tal vez estaban opacando todo el brillo que realmente tienes. ¿Qué cosas, Dianita, tú pudieras comentarnos o compartirnos de esos errores que te ha costado como que verlos? Mira, yo creo que hay algunos que definitivamente en este descubrir, ¿no? de esas cualidades y esos defectos, es un proceso primero, o sea, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso, pero dentro de estos defectos que finalmente todos tenemos, incluso van a ir aumentando a través de los años o vamos madurando a través de los años y van eliminándose unos, construyéndose, ¿no? Mira, creo que te puedo decir que antes me catalogaba, por ejemplo, mucho como despistada, desorganizada, cuando después me comencé a dar cuenta que no, que eso tal vez estaba en mi cabeza y con tácticas o técnicas iba solucionando muchas de esas cosas, ¿no? También aprendí que muchas veces de esas cualidades que tienes también pueden convertirse en
un defecto cuando no sabes manejarlo de manera adecuada. Y, por ejemplo, no sé, como para ponerte un ejemplo, ¿no? Bueno, no soy la experta en este tema, pero para ponerte un ejemplo, claro, en ese taller nos hacían mencionar y escribir, ¿no? Esas cualidades que tienes y cómo te sentías luego de esas cualidades. Y dentro de esas cualidades yo decía, bueno, soy súper paciente, me doy a los otros. Entonces decía, ¿por qué lo haces? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue porque me toca. Pero después dije, ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué me toca? Y realmente a veces es como cambiar esa mirada. Y de repente, pensando y pensando y pensando, decía, no es porque me toca, es porque lo hago con muchísimo cariño. O sea, sale realmente de mi corazón el querer ayudar a las personas que me rodean, a quienes están ahí, a quienes más me necesitan. Entonces es un poco cambiar ese chip, ¿no? Como esa cualidad a veces se puede convertir en un defecto si es que no lo sabes manejar y bueno, descubrir por qué también lo haces. Claro, que seguro todo esto tiene que ver con cómo ha sido tu vida y qué cosas te han tocado afrontar. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco como tu infancia, tu adolescencia? ¿Cómo fue la Dianita de niña? ¿Cómo fuiste? Mira, yo creo que fue maravillosa y siempre digo, tengo que agradecerle tanto a mis padres, a mi papá, que bueno, fue una persona tan especial en mi vida, tan amante de acompañarnos, de estar ahí minuto a minuto, tan amorosa. A veces no necesitabas un súper regalo o un súper evento o un súper cumpleaños para sentirte tan querida. Eso por el lado de mi papi. Mi mami, en cambio, un carácter mucho más fuerte, muy temperamental, pero ella para mí es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Entonces creo que a lo largo de nuestra vida, una infancia para mí maravillosa, porque con los pocos, muchos o nada de recursos que mis papás en algún momento o en episodio de su vida tuvieron, lograron que mi hermana, mi hermano y yo fuéramos realmente felices, ¿no? Tuviéramos la educación, compartiéramos con nuestros primos, con esa gran familia que siempre, ¿no? Va creciendo. Y sí, o sea, agradecerle muchísimo a ellos, ¿no? Por esa infancia maravillosa, esa adolescencia también maravillosa. Y mi etapa de la universidad, que también fue para... Yo ahora que soy mamá, ¿no? Me doy cuenta cómo me dejaron, o sea, cómo me soltaron, porque, bueno, a mis 16 además me dejaron hacer un viaje que mi mami estaba un poco reacia, mi papi, no, si es lo que te gusta. ¿A dónde fuiste? Me fui a Italia a los 16 años, pero esto te digo hace... Ahí no soy mala para las matemáticas. Pero, ¿qué? Serán 20 y pico de años atrás, 25 años atrás más o menos. Claro. ¿Y qué, algún intercambio o algo así? No, me fui con un contrato de modelaje a los 16 años. Algo que era desconocido. Y en esa época, además en Guayaquil, que era una sociedad además mucho más pequeña y además muy conservadora. Yo creo que en general el ecuatoriano es muy conservador. Bueno, a mis 16 años, irme a Italia con un contrato de modelaje, hasta yo me iba nerviosa. Yo siempre, ahora que ha pasado tantos años, digo, Dios, ¿cómo mi papá y mi mamá me dejaron? Pero creo que creo que lo hicieron desde ese amor, ¿no? Claro. Que tenían por verme construir un sueño. Y la verdad es que en el camino me di cuenta que tal vez el mundo del modelaje no era lo mío, ¿no? ¿Por qué te diste cuenta que no era lo tuyo? Porque, ¿sabes qué? Era primero un mundo súper competitivo a ese nivel internacional, ¿no? Fui a Italia, estuve en Milán, estuve viviendo ahí 3 meses con una agencia. Fue para mí una experiencia para toda la vida, porque ves desde esa rivalidad que hay entre modelos, castings con filas interminables de 200, 300 personas para un solo trabajo, mujeres hermosísimas de todas las partes de los continentes, de todos los países. Pero, ¿sabes qué? También es una... A ver, no quisiera encasillarlo, pero es una carrera de muchísimos sacrificios. Incluso creo que está mal estereotipada la vida de una modelo profesional, ¿no? Porque muchas veces dices, ay, es súper superflua.
solo hacen eso y nada más. El camino más fácil cuando Así realmente es así. No es así. Y además transitas también por, o ves mucho el tema también de drogas, ves mucho el tema de estos cambios alimenticios, ¿no? Anorexia, bulimia. Yo lo veía en mis amigas y yo cada vez y cada día que pasaba cuando estuve allá, que como te digo, fue una experiencia enriquecedora, pero vas viendo también estos tintes que tiene el modelaje. Y yo sí creo que a mis 16 años en esa época, era súper madura y fue un momento en el que dije, esto realmente no sé si es del todo para mí. Claro, es un mundo en el que además las modelos, muchas amigas que todavía tengo, claro, viajan de país en país buscando un contrato, otro contrato, otro contrato y dejan tal vez también otros sueños como que de lado, ¿no? Por buscar esa super portada o ese super trabajo que te haga conocida, ¿no? Porque finalmente buscan eso también. Pero como te digo, es una carrera de muchísimos sacrificios, es una carrera también creo que al final del día incluso te da la espalda, ¿no? Porque ante la vejez, ante esas arrugas, el paso del tiempo, pues ya no te escogen. Y bueno, no sé, si es el sueño de alguien, pues maravilloso y creo que es una carrera de verdad y que tiene muchísimos sacrificios. Pero en ese punto de mi vida, a los 16 años, yo me di cuenta que no era lo mío. Yeah. Como te digo, vi otras realidades atrás del mundo del modelaje que se vivían allá en Italia, que tal vez acá en nuestro país era todavía muy chiquito y muy conservador todavía. Y dije, no sé si esto es para mí. Regresé después de 3 meses, terminé mi colegio, porque todavía estaba en el colegio. De ahí, después de 2 años, volví a probar en Japón. Ahí estuve en Japón. Y digamos, como fue la segunda oportunidad para convencerme, ¿no? De que... Eso no es lo tuyo. Sí, que no era lo mío. O sea, tal vez sí, como un hobby, pero que no era en lo que yo quería trabajar de por vida. Y que creo que es muy válido, bueno, para quien quiera hacerlo. Pero en ese momento de mi vida dije, no, yo necesito terminar mi carrera, quiero construir una familia. También creo que entre mis 16 y 18 años tenía súper definido qué quería. ¿Y qué querías? Yo quería eso, ¿sabes? Que construir una familia. O sea, siempre lo soñé y creo que, bueno, poco a poco lo estamos construyendo con mi esposo. No es fácil, pero tanto así que tengo una anécdota con mis amigas del colegio que a todas nos preguntaron, ¿qué quieres ser? Teníamos 17 años. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Entonces una decía arquitecta, otra decía contadora pública, otra decía quiero trabajar en un banco. Y me acuerdo tanto que yo dije, quiero ser mamá. Y todo el mundo me miró así, ¿qué? ¿Por qué? Y tenía, como te digo, 18 años. Y le digo, no ahora. Y en ese momento mi respuesta, cuando me preguntaron cómo así, ¿por qué? Mi respuesta fue, me encantaría ser mamá joven para farrear con mis hijos. En ese momento fue mi respuesta, ¿no? Pero ahora te das cuenta que, bueno, es otra la maternidad. Claro, la maternidad. Pero siempre lo tuve. Y no sé si... Tal vez puede ser por cómo la vivió también mi mamá, ¿no? Una mamá 100% dedicada a nosotros, ama de casa, dejó muchos de sus sueños tal vez ahí colgaditos, ¿no? Por ser esa mamá 100% y a la cual se lo agradezco tanto día a día. Dijiste antes, mi Dianita, que tu mamá es una persona muy resiliente. ¿Por qué lo ves así? Bueno, ahí ese es un capítulo yo creo que bastante duro de mi vida y bueno, mi mamá es una persona diabética, ya más de 35 años con diabetes. Mi mamá, la verdad es que hay que hacer esa reflexión y es que no se cuidó. No se cuidó porque además, como saben, la diabetes es una enfermedad silenciosa. Entonces, claro, ella no veía que pasaba nada y pues no se cuidaba. Y claro, vinieron ya esos problemas que te trae la diabetes y uno de los más fuertes para mi mami fue perder su visión. Mi mamá es no vidente actualmente. 100%. Casi 100%. Todavía algo de sombras ve. Cuando tú te acercas a ella, bueno, sí siente que hay alguien ahí. Yeah.
pero sí casi 100%. ¿Y desde hace cuánto tiempo ya no ve? Desde hace unos 16, 17 años. Que es un montón. Sí, es un montón. Es decir, que tú eres los ojos de tu mamá. Totalmente, sí. Y yo creo que también a través de esa convivencia, porque mi mamá vive conmigo, luego de un ACV que le dio hace unos 2 años, también creo que mis hijos se han convertido en los ojos de ella también, ¿no? Y yo creo que es una experiencia que, bueno, nos tocó vivir. Así es. Aprendí a aceptarla porque al principio también me costaba muchísimo. Es más, ahorita estuviera llorando si creo que no hubiera hecho todo ese trabajo de aceptarla, de aceptar la enfermedad. Es duro, es difícil. Incluso al principio yo me daba cuenta, y ahí también podemos hablar de una forma más general de nuestro país, ¿no? Cómo todavía no se cambia esa mirada a algunos tipos de discapacidad. Sí. Pero te podría decir que claro, al principio, cuando ya comenzó a ser más notorio esa discapacidad en mi mamá, y que obviamente siempre tenía que estar acompañado con alguien, incluso, bueno, aquí no puedo comprar y por favor que nadie se resienta, pero muchas veces hasta dentro de la familia tú notabas esa... la palabra, ¿cuál vendría a ser? Esa... ¿Diferenciación? ¿Qué sería? Diferenciación. Por ejemplo, se hacían viajes. Exclusión. No, Carmita tal vez no, porque no puede ir. Y a mí era como que me lo hicieran a mí, ¿no? Pero entiendo que... Porque tal vez tu mami sí quería ir. Exacto, totalmente. Eso es algo que veo continuamente y justamente en los capítulos que hemos hecho con personas que viven la discapacidad en carne propia o con algún ser querido, es como llega el diagnóstico y la gente deja de preguntar. Sí. Asumen por ellos, deciden Totalmente. por ellos. Y yo creo que esa es la forma de exclusión más grande que uno puede tener en el día a día. Asumen que tú no te quieres ir a ese viaje porque no ves. Y si quiero ir para sentir, para oír, porque todavía tienes un montón de sentidos más para lo cual puedes vivir esa experiencia. Sí. Ahí has dado en el clavo con tus palabras, Paz. Y sí, pasaba mucho eso. Pero bueno, poco a poco yo creo que fui siendo también ese... bueno, ahora como antes, cuando estábamos chiquitos, nuestra mamá era todo. Yo creo que comenzó a darse la vuelta, ¿no? Y yo a hacer todo para ella. Lo hago desde ese amor que tal vez yo creo que todos como hijos debemos de devolver algún día de la vida. Y lo hago, como te digo, con muchísimo, muchísimo cariño todos los días. Ay, Dianita, acabas de tocar un tema que creo que a todos nos puede conectar. El día que te conviertes en la mamá o el papá de tus papás es dolorosísimo. Sí. El día que te das cuenta que tu superhéroe ya no es tan superhéroe. Ay, me dan ganas de llorar. El día que te das cuenta que tu mamá ya no tiene la misma fuerza, que ya no puede cuidarles a tus hijos como quisiera, es dolorosísimo y nos toca a todos. A todos. O sea, yo he hablado con mis amigas y claro, ya empezamos como, sí, es que mi papi tiene esto. Mi papi también tiene diabetes, por ejemplo, hace ya algunos años y es golosísimo. O sea, puede tomarse como 5 helados seguidos si por él pudiera. Y claro, a veces es como, sí, repítete y vívelo, porque también es como vivir un poco el presente, pero por otro lado es como debería estar recuidando. Y llegar a ese punto en donde cuidas a tus papás es duro, porque hay veces que uno anhela volver a ser sostenida. Sí, totalmente. Y ya no puedes. Sí. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Sabes qué? Lo he vivido, como te digo, desde la reciprocidad. Jamás se me pasó por la cabeza, yo no tengo que hacerlo, ¿ya? A pesar de que tengo a mis hermanos y hay amigas que me dicen, ay, tú a veces lo justificas, por si acaso los amo a mis hermanos, ¿no? Pero entiendo que tal vez para mi hermana es un poquito más difícil, para mi hermano también, ahora que está, bueno, no vive acá en el país, pero jamás me planteé, jamás se me pasó por la cabeza decir, no, yo no tengo, o sea, o me tengo que desentender o yo no lo tengo que hacer. Ese no es mi problema. Exacto. Porque es que además tú ves en muchos otros casos o en muchas otras familias que sí pasa eso. Pero en mi caso no sé, la verdad es que nunca pasó por mi cabeza y cada día, y bueno, también con mi papá, ¿no? Que falleció hace unos 4 años, sus últimos años, luego una detección de un tumor,
no sus últimos años, sus últimos 3 meses, porque le detectaron y duró 3 meses. O sea, fue inmediato. Fue inmediato, sí. ¿Tu tumor a dónde fue? Perdón, tumor cerebral. Sí. Y fue estuvo en etapa 4. Exacto, sí. Sí. Ya luego fueron solo cuidados paliativos. Difícil, como tú dices, ponerte en ese lugar en el que ya tú vendrías a ser ese superhéroe para ellos. Sí. Es muy difícil, pero creo que la vida, sin esperar nada a cambio, pero finalmente creo que la vida te llena de esas enseñanzas que al fin comienzas a darte cuenta que te enriquecen de una u otra manera. También hay, no sé, la vida y Dios te permite vivir tantos caminos que realmente son una bendición. Por ejemplo, cuando falleció mi papá, recuerdo tanto que fue un domingo, nos turnábamos con mis hermanos los fines de semana, de lunes a viernes si tenemos alguien que nos ayudaba, porque todos trabajábamos. Y creo que como fui la que más estuvo ahí, no me hubiera permitido recibir la noticia, sino yo estar ahí junto a él, ¿no? En su último suspiro. Y sí, así fue. Entonces sí creo que fue un momento que al principio dices, ay, ¿por qué? Pero luego te das cuenta que, no sé, tal vez no hubiera resistido que me lo hubieran contado. O sea, que me hubieran llamado a decirme, tu papá falleció. Escuché su corazón hasta el último minuto. Y creo que es una bendición, ¿no? Que uno puede tener... acompañar hasta el final de sus días. Mi Dianita, ¿y él estuvo consciente? ¿Pudiste despedirte? Ay, ese también fue un momento difícil porque no, ya al final no. Obviamente los doctores te decían que él te escuchaba, que podías hablarle. Claro, yo le ponía las canciones que le encantaban, que eran las rancheras, rezábamos juntos, le contaba todavía todo lo que mis hijos estaban haciendo en esa época. Sentía que era una forma de conectarme con él. Aquí creo que puedo mencionar también a Jorge Escobar. Él es periodista, reportero acá, que nos encontrábamos muchas veces en coberturas. Pero nunca, puedo decirlo, Jorge, te aprecio muchísimo, pero no es que fuimos amigos, fuimos compañeros de coberturas de calle. Yeah. Y claro, mucha gente se había enterado de cómo estaba mi papi. Y me acuerdo que él me mandó un mensajito y me dijo, Diana, haz esta oración con tu papi. Una oración maravillosa. La hizo con mi papi y vi la lágrima de mi papi y dije, me está escuchando. Ay. Pero también sí, hay también momentos mucho más difíciles, como cuando fui donde la doctora, que ya solamente daban cuidados paliativos a mi papi, y le dije, por favor, póngale la inyección que yo le ponía en la casa porque necesito que abra los ojos. Y ella me dijo, Diana, no lo puedo hacer. Ahora que se lo comentaba hace unos días atrás a una prima, que no la había visto hace mucho tiempo, ella me decía, ¿por qué no llevaste la inyección que se lo hubieras puesto tú? Claro, ¿Y qué inyección era? No, era un medicamento que desinflamaba el cerebro. Yeah. O sea, desinflama, porque claro, con el tumor el cerebro como que se presionaba ahí y... Ay, tal vez lo tenían más sedado. Exacto. Y por eso más dolor. Sí. Yeah. Pero yo me acordaba de esa medicación que se le ponía en casa y yo decía... Entonces, en algún momento era una psicóloga justamente, ¿no? Yeah. Que estaba en ese lugar. Le dije, por favor, o sea, ya un momento de desesperación, le dije, por favor, solamente para poderlo ver a los ojos. Pero ella sí me dijo, Diana, él te escucha, no podemos hacer porque el protocolo no nos lo permite. Y en ese momento lo entendí. Pero bueno, pasó así y como te dije antes, y que ya no voy a llorar, pero creo que fue una bendición poder haber escuchado su corazón en el último minuto. Finalmente somos como una máquina. Yo puedo definir ese momento así. Somos una máquina en el momento que el corazón dejó de latir y yo escuchando en su pecho cómo esa máquina se comenzaba, sonaba así. No sé, la sangre, los líquidos, todo comenzaban a recorrer todo su cuerpo. Sentí que él ya no estaba ahí. O sea, sentí que ese era su cuerpo, pero él ya estaba en otro lugar.
Y creo que, no sé, fue eso como te lo digo, ¿no? Esa bendición o ese regalo de él de permitirme estar en sus últimos minutos. ¿Has soñado con él? Sí, 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 sí. Es hermoso, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso y a veces, no he soñado tantas veces, ya han pasado 4 años, yo creo que ha querido darme ciertos mensajes. En días especiales. En días especiales. Por ejemplo, mi papá falleció en febrero y yo cumplía años en octubre. Hace 4 años, y ahí, bueno, todas mis amigas, que es lo típico, ¿no? Quieren hacerte sentir querida, saben que es un año tal vez difícil para ti. Entonces me decían, no, celebre. Y yo, no quiero. Y un día antes de mi cumpleaños fue la primera vez que apareció mi papá en un sueño, ¿no? Y él estaba abajo en mi mesa de comedor, como alistando una fiesta. Ya, entonces, bueno, al día siguiente festejé, lloré. ¡Ay, qué hermoso! Pero pasamos divino. Y de ahí sí, he soñado otras veces con él. Y ha sido maravilloso, realmente, sí. Porque, no sé, ahí te das cuenta cómo estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Y puedo recibir mensajes todavía de él, muchos. Lo comparo siempre mucho con una flor. El día que él falleció y que regresé a mi casa, perdón, no con una flor, con una mariposa, el día que regresé a mi casa también y ya iba al lugar donde lo íbamos a velar, me iba a subir al carro y de repente como 4 mariposas salieron del carro. Entonces también cuando veo una mariposa para mí es un momento especial. Y me he dado cuenta además que aparece esa mariposa que no es la típica mariposa, es como una mariposa especial y aparece en momentos muy especiales, donde estoy con mis hijas, donde estoy con mis hijos, donde estoy relajada, donde estoy en familia, donde estoy sola conversando con mi mami. Entonces creo que, bueno, es esa manera de que él se conecta con nosotros. Total. Y ¿sabes qué? Que creo que podría decírselos a quienes nos ven y a quienes te siguen, es que sí, disfrutémoslo muchísimo, ¿no? Si todavía tienen a papá y mamá en casa, creo que puede sonar hasta una frase muy trillada, pero, es que es muy pero real. Nunca está de más. Es muy, muy real. Disfrutémoslos, abracémoslos, digamos cuánto los queremos, que a veces es difícil, porque incluso como sociedad somos como muy duros, pero bueno, con ellos hay que abrirnos. Uh-huh. Me encanta lo que nos acabas de compartir, porque yo creo que todo el mundo tiene en casa y viendo este episodio conecta con, todos hemos perdido a veces a alguien especial. Y hay veces en que los extrañamos muchísimo. Y yo he visto en algunos pacientes que es como, sí, extraño a mi abuelita, a mi papá, a mi hermano, tal, y solo quisiera saber cómo está. Y yo muchas veces, bueno, soy una psicóloga distinta, pero a mí me atraviesa mucho el tema de la espiritualidad. Y le digo, pregunta, pide, observa, mira, porque hay veces que puede comunicarse ese ser especial en una canción, en un mensaje, en una amiga, en una mariposa, en una pluma, en un mensaje que te llega de alguien y es que tú no viste, porque muchas veces hay que pedir y luego de eso empezar a observar, o sea, tener como que la mente súper plena y atenta, porque yo siento que somos más que un cuerpo, somos energía. Total. Y hay momentos en cuando nosotros pedimos a esas personas con las que compartimos un vínculo tan íntimo, porque fue de alma a alma, esa alma viene a recordarte algo. Y me fascinó esto de tú no te querías celebrar y sueñas que tu papá te hace esa fiesta. Sí. Tu papi es de mi team. Pero yo amo, creo que todo el mundo debería festejarse sus cumpleaños. Si me siguen en historia saben muy bien por qué, pero yo creo que la vida hay que celebrarla. Totalmente. Y que para problemas tenemos un montón, pero cuando tenemos que disfrutar, pues también eso hay que amplificarlo. Sí, sí, totalmente. De acuerdo contigo. ¿Y cómo era la relación de tus papis? Si tu mami se quedó ya sin vista hace tanto tiempo, ¿cómo es que ellos se acompañaban? ¿Cómo fue ese ejemplo? Porque... por ejemplo, todo el mundo los veía juntos, pero realmente ellos estuvieron separados mucho tiempo. Pero siempre mi papá estuvo ahí. O sea, cuando ya, me acuerdo, yo tenía como 16, 17 años, mi papá, bueno, decidieron separarse. Sí, en algún momento hubo un episodio de muchas peleas que hasta yo decía, ¿por qué mejor no se separan?
¿ya? O sea, lo pensaba porque no lo decía. Ya. Ahora cuando converso con mi mamá, bueno, resuelves como muchas cosas. Muchas incógnitas. Sí, muchas incógnitas. Pero en esa época yo sí decía, ¿por qué no se separan? Porque creo que va a ser más fácil para los dos. Y en algún momento dieron ese paso, ¿no? De separarse. Porque tal vez el amor yo creo que siempre estuvo ahí hasta el final. Pero claro, ya habían acuerdos que no lograban conectar. Entonces, bueno, mi papá, sí, yo tenía más o menos 16, se fue a vivir a otro lugar. Pero siempre estuvo en casa. O sea, siempre que igual nos iba a ver al colegio, siempre cenaba o almorzaba con nosotros, siempre estuvo ahí. Ninguno de los dos rehizo su vida. Por eso yo digo que siempre el amor estuvo. Luego ya cuando estuvieron más, mi papá sobre todo más viejito, volvió a vivir con mi mamá en cuartos separados, pero vivían juntos. ¡Ay, qué lindo! Sí, y ¿sabes qué era? Era finalmente el que la acompañaba a muchas cosas. Que si mi mamá quería ir al supermercado, iba con mi papi. Que si mi mamá necesitaba ir al médico, claro, a veces acompañaba yo, mi ñaño, pero si ninguno de los tres podía, él estaba. Entonces creo que finalmente fueron esa compañía, esa relación que sí creo que no fue tal vez bien manejada para esa época, ¿no? Pero creo que finalmente fueron esos padres que yo creo que todo el mundo quisiera, ¿no? Súper amorosos, cariñosos, entregados, preocupados por sus hijos. Tal vez dejaron de sentir en algún momento, ¿no? Me hubiera encantado tal vez que no de la forma que se dio, por ejemplo, a la despedida de mi mami a mi papi, ahí le hubiera dicho también, o sea, recién ahí hubo ese momento de que mi mamá le dijo a mi papá, te quiero, te perdono, tú también perdóname, ¿no? Entonces lo viví y fue como súper duro, pero fue una enseñanza finalmente, ¿no? Para mí. Sí, total. Como te digo, no, tal vez, por eso es que uno dice, no dejes lo que puedes hacer hoy para mañana. Pero bueno, se dio de esa forma. Pero en general, como te digo, agradecida con ellos porque nos dieron una infancia maravillosa. Qué hermosura. Sí. ¿Qué es lo que más te ha enseñado, antes de pasar a las preguntas, qué es lo que más te ha enseñado todo lo que vives con tu mami, desde su discapacidad, el haber perdido también a tu papi, que son dos cosas que te atraviesan y que también, me imagino, un montón de personas están conectadas contigo, pero a ti como Dianita León, ¿qué es lo que más te ha enseñado estos eventos? Mira, partamos de la resiliencia, ¿no? Creo que al fin y al cabo son momentos en los que, bueno, que Dios nos lo pone en la vida y tenemos que tratar de agarrar, digamos, esas herramientas de donde sea para poder seguir. Porque, como te digo, Paz, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y creo que al fin y al cabo es un aprendizaje no solo para mí, sino también para mi familia, para mis hijos. Tengo mis 4 hijos que claro, viven también y vivieron, ¿no? La muerte de su abuelo, viven muy de cerca la discapacidad de mi mamá. Entonces, creo que es enriquecedor por donde lo veas, ¿no? Es aprender a ponerte en muchas ocasiones en los zapatos de otro. Entonces, si lo vives desde casa, creo que es maravilloso porque te da muchos aprendizajes para fuera de tu casa, ¿no? ¿Tu casa es adaptada para tu mami? Sí. A ver. ¿Qué cosas tienes? Sí y no, escúchame, porque realmente, bueno, cuando nos casamos con mi esposo, bueno, después de unos años construimos la casa, pero mi mamá, claro, vive conmigo hace 2 años, 2 años y medio aproximadamente, que le dio un ACV. Luego el ACV, ya mi mamá, la parte izquierda de su cuerpo, pues tiene menos movilidad. Entonces ya, a pesar de ser no vidente, además quedó en una silla de ruedas. Entonces ahí sí decidimos construir una mini suite, digamos, en la parte de atrás como de la casa, entre patio, pérgola, por ahí todo, pero todo conectado. Entonces tenemos rampa. En cuanto a cuando ella no usaba silla de ruedas, y que también es como súper
súper enriquecedor y que realmente te das cuenta de cómo, a pesar de ser no vidente, pueden hacer muchísimas cosas. Y es que antes, cuando ella vivía sola, ella todavía, o sea, muchas veces cocinaba. Hasta ahora todavía dirige la cocina, por si acaso. Eso sí, te pide tocar todo, ¿no? Entonces te dice, por favor, a ver, corta, no sé, estilo Julián, entonces toca, ya, está así. No, esta papa está, no sé, cortada muy grande, no, tienes que cortarla más chiquita. Todavía dirige la cocina porque le encantaba cocinar. Y creo que es también, yo la dejo, ¿no? Porque digo, es parte de mantenerse viva también. En algún capítulo hablábamos de que uno cuando nace patrona es patrona hasta que se va. Totalmente. Pasa. Sí, es así con mi mami. Pero antes, ella, o sea, en el tema de espacio, no sabe, era una maravilla. O sea, se movilizaba ella sola, a veces con andador, a veces sin el andador, pero ya sabía todos los espacios de la casa, cómo eran, cómo iba. Entonces tú la veías a ella, entonces te sentabas a verla, y tú decías, parece que estuviera viendo, pero no. Wow. Sí. Cómo se adaptan, ¿no? Finalmente. Es que también otros sentidos se agudizan más. Totalmente. Yo tengo a mi sobrino Julián, que se supone que él no ve, pero no sabemos cuánto. Y él te puede quitar enseguida los lentes, te puede quitar un montón de cosas porque creo que tiene una conciencia corporal y de vibración, de calor, no sé de qué nomás, pero es increíble. O sea, tiene una velocidad. Por ejemplo, cuando mi mamá, sí, ya veía un poquito más que ahora, pero cuando mi hija Agustina era chiquita. Ay, también tienes una hija, Agustina. Sí. Ahora Agustina tiene 15 años, pero cuando era de meses, yo a veces la dejaba con mi mamá y mi mamá, por ejemplo, le preparaba el biberón. Ya. Pero yo a veces llegaba, no, mami, ya llego, yo le preparo el biberón. Yo llegaba y ella me decía, dime, ¿hay 5 onzas? Y yo, sí. Ya, ok, déjame preparar. Y ya preparaba, o sea, ya solamente con el sonido del agua, ya sabía el peso, todo, sabía la cantidad precisa y todo el mundo se quedaba impresionado, pero efectivamente no es a través de la discapacidad sobrellevar o, bueno, el día a día finalmente, ¿no? Y le cambió mucho esta situación la personalidad de tu mami, porque tú decías antes que tu mami era como de carácter súper fuerte. No, sabes que yo creo que sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Hay momentos, porque yo la acompaño también en este proceso, Paz, es muy difícil, ¿no? Para ella también, ¿no? Hay momentos de muchísima tristeza. Yo lo único que agradezco a Dios es que tal vez ella no haya caído en depresión, pero sí hay momentos de tristeza, en los momentos en los que quisiera hacer algo, en los momentos en el que quisiera ver a mis hijos, ¿no? Ella toca su carita, pero ya, por ejemplo, a mi hijo Ezequiel ya no lo conoció, el más chiquito, pero toca su cara, todo. Entonces yo la acompaño mucho en ese proceso. ¿Y cómo le describes? Porque me imagino, dirá como, descríbeme cómo hoy está vestida con su vestido, qué color tiene, ¿sí, ella no? Toca todo, toca. Y tú le vas llegas diciendo. A la casa incluso y dices, estás gordita. Sí, toca todo, te pregunta y ahí vas describiendo. Es un aprendizaje. Sí. Increíble. Ay, qué hermoso, mi Dianita, tu experiencia y darnos cuenta como estas diferencias de vida y de aprendizajes que podemos tener todos con un miembro de la familia, ¿no? Sí. Y sabes que hay, acotar algo, Paz, yo hablo muy poco de mi mamá. Hoy yo creo que me he abierto un poco más, porque muchas veces también, a través de las redes sociales, tú sabes que, claro, nunca contamos todo, ¿no? Ajá. Pero es válido también ver que nosotros somos seres humanos igual comunes y corrientes, igual a todos los que nos están viendo. Y me encanta también esta conversación, porque como tú dices, la idea aquí es conectar, porque tal vez otras personas están pasando por lo mismo y claro, hay un momento en el que realmente tu cabeza dice, Dios mío, no, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Pero yo creo que escribiendo, planteándote caminos, opciones, creo que puedes llegar a una solución a corto, a mediano o a largo plazo, ¿no? Y creo que eso es lo que ha pasado en mi vida. Total. Acoto también con esto que tú me dices, porque hay algunas personas que lo llaman esto el precio del éxito, ¿no? Si tú eres figura pública, tienes que aprender a aguantar todo lo que te digan.
y uno no deja de ser humano, de tener sentimientos, de tener una historia, de tener una familia y qué sé yo, ahora que es tan común de si tú cometiste algún error, más arma que un celular y un video no puede haber. Entonces se viralizó un video de algo que tal vez se sacó fuera de contexto y la gente puede ser muy cruel, sin fijarse que tú tienes una historia detrás y que tú no sabes lo que esa persona está viviendo, está sintiendo, está pasando. Entonces también voy a que no se puede ser tan cruel con las personas que tienen su vida más pública, solo porque tú, como tú mismo te lo buscaste, tú estás en exposición, entonces aguanta, porque aquí yo pongo todo. Y eso voy, yo creo que mucho de lo que hablamos hace del corazón que tenemos y quiénes somos y tampoco eso tiene que ser el precio del éxito. Si vemos a una persona exitosa, en vez de generarnos rabia o envidia, porque eso aleja el éxito más de ti, debería ser como que puedo aprender yo de ella, porque me está exponiendo a algo que los demás no lo hacen. ¿Qué puedo aprender yo de ella? Sí. Si muy bien, tiene una forma de pensamiento que no compartes, pásalo. Pero quedarte en un lugar solo para tirar hate, como decimos muy comúnmente, yo creo que es más tóxico para la persona que lo tira que para quien lo recibe, pero igual no deja de afectarte. Mira, sabes que digamos, la evolución finalmente del internet, de las redes sociales, es un camino que sí, es difícil de transitar, sí, como tú dices, ¿no? Porque ese odio que tal vez está ahí escondido y es la forma de, sin una cara, pues lanzarlo, nada más. Así es. ¿No? A escondidas, ¿no? Porque finalmente cuando a veces entras a esos comentarios con malintencionados, cuando entras a ver el perfil, no pues, tiene perfil, no tiene nombre. Perfil, no hay una foto, no hay una biografía, o sea, nada. Entonces, es complicado. Creo que hay que saberlo llevar. Dentro de todo, a veces sí me alejo también de las redes sociales, ¿no? O sea, sí, estoy ahí porque, bueno, uno tiene que estar ahí vigente, conversando con tus seguidores, pero también hay muchos momentos en los que me desconecto total. Claro, las personas que me ayudan con el tema de redes me dicen, no, el algoritmo. Habla más, tienes que subir más historias, que dice qué. Pero sabes que no sé si por mi edad, tengo 40 recién, pero no sé si en esa madurez que uno va alcanzando con los años, dices, bueno, ya no te engancha tanto. Si necesito tanto desgaste, ¿no? Es que es duro. Es duro, sí, es duro y además que es todo un trabajo, requiere muchísimo tiempo, pero a veces por eso pues descuidas también otros tesoros que tienes en tu vida, ¿no? A veces mis hijos me dicen, estás todo el día en el celular. Y creo que a muchos nos lo han dicho. Y creo que sí, uno tiene que hacer finalmente ese mea culpa y decir, es verdad. Entonces yo ya, por ejemplo, en casa, y que a veces les digo, gordos, es que trabajo con el celular, ¿no? Sí. Pero sí creo que hay que hacer ese mea culpa, ¿no? Y en momentos, por ejemplo, para mí es vital desconectarme mientras almorzamos, cenamos o desayunamos, cuando estamos en casa, cuando estoy jugando el fin de semana con Ezequiel, que es el más chiquito, pues también trato de desconectarme totalmente. Ya no subo tanto así del día a día como antes lo hacía, pero sí, es como mi medicina, ¿no? Totalmente. Antes de pasar, mi Dianita, a las preguntas, bueno, quisiera hacer una pausa chiquitita para que puedan ustedes quedarse con estos minutitos de estas obras que lo hacemos en conjunto, siempre con su ayuda, siempre con profesionales y personas que se van sumando a esta gran obra, y que hoy puedo estar tan orgullosa y decir que este loco sueño que tenía de poder dar un granito de arena y llevar paz, llevar esperanza a más personas, ha estado conectando con muchas más personas que no sabían qué hacer y que no tenían el espacio, no sabían qué obra o cómo. Y hoy cada vez tenemos más mensajes de paz. Yo te acolito en esto, paz, yo me sumo a esto, paz, recibe tal cosa. Y siento que estamos haciendo cosas grandes y lo cual quiero agradecerles porque esto es nuestra comunidad, estas son nuestras obras, no es nada mío, porque ustedes me han ayudado a que esto pueda ser posible. Así que les dejo estos minutitos para que puedan llenarse de esperanza y siempre inspirarse de que hoy puedes ver en esta pantalla haciendo algo lindo, pero seguro que tú puedes hacerlo también esta semana, en tu hogar, este mes, porque todos tenemos algo por compartir. Acompáñennos a hacer una hermosa obra. Para iniciar clases, les queremos ayudar a algunos niños con sus exámenes visuales. Y queremos agradecer de manera especial a Pablo Vintimilla, con Vista para sus Ojos, que nos ha regalado todas las citas para poder realizar esta hermosa labor. Acompáñennos a ver cómo nos va.
Hola, mi nombre es Pablo Vintimilla, gerente de Vista para sus Ojos. El día de hoy nos encontramos en una gran iniciativa junto a la comunidad de Paz Carrión, en la cual estamos entregando certificados escolares visuales a niños en situación de vulnerabilidad. Les invito a todos a que se sumen a esta gran iniciativa. No se olviden que todo esto podemos hacer gracias a ustedes y su generosidad. Síganse sumando a esta hermosa ayuda para poder seguir ayudando a más familias que nos necesitan. Espero que les haya gustado y seguimos ahora con las preguntas a Midianita. Midianita, tú escoges y yo te pregunto para que no te planifiques. Eso. Ya. Vamos. ¿Qué consejo le darías a esas personas que son los ojos para una persona que quieren mucho y que no puede ver? Creo que ya un poco, bueno, durante toda la entrevista di algunos tips. Pero el que más te ha servido a ti. El que más me ha servido a mí, creo que sería lindo que cada uno haga una reflexión de si a nosotros nos hubiera pasado, ¿no? Realmente ponernos en los zapatos de esa persona, de ese ser querido que está atravesando por esto. Creo que ese sería mi consejo. Y luego de eso creo que todo cambia o vas a tener mucha luz de cómo actuar, de qué hacer, de qué palabras darle a esa persona que ha perdido pues su vista. Uh-huh. Yo te digo algo. Yo he notado en ti como mucha bondad y que siento que esto que te tocó en la vida a la final te ha puesto una responsabilidad gigante, y es que tú eres como un medio conductor para tu mami, ese medio para ella conectar con el mundo exterior, ella poder hacer un montón de cosas, y el momento que te convertiste en los ojos de ella y que también hay otras personas en tu familia que tuvieron que hacerlo, esa responsabilidad es como que tú tienes que pulir tu lente. No puedes verlo de una forma sucia porque si no estuvieras siendo los ojos también de ella, claro. Así. Entonces creo que, bueno, Dios sabe cómo obra, ¿no? Pero definitivamente creo que esto te cambió a ti para bien y te noto con esa transparencia y esa pureza muy, muy linda. Gracias. Sí. Vamos a la siguiente. A ver. Esta. Ya. ¿Cómo te gustaría ser recordada? A ver, creo que como una persona que amó vivir día a día, como una mamá entregada, como una mamá que no calificó o encasilló a sus hijos, sino más bien le dio alas para conseguir sus sueños. Me encantaría que me recuerden, como una persona súper alegre, dispuesta a ayudar al otro y también amante de la naturaleza. Creo que desde donde estemos podemos hacer un cambio, ¿no? En pro de la naturaleza, que es esta casa grande que tenemos y que bueno, dañamos mucho, y creo que con uno u otro cambio en nuestra vida podemos regalarle o darle más. Sí, totalmente, sí. Estoy de acuerdo. Y ahora que justamente en diferentes países y diferentes partes del mundo a veces llega esta decisión clave, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿De cuidar la naturaleza o de explotarla? Yo creo que siempre tenemos que estar del lado de cuidarla. Del lado de la naturaleza, sí. Porque es nuestra casa. Así es. Vamos a la siguiente. Totalmente. A ver esta. A ver. Ay, un ejercicio psicológico. Digamos que tienes una lamparita que te cumple 3 deseos. ¿Qué cosas pedirías para tu vida hoy? ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que mis hijos hace poco me dijeron que una súper parecida. Y les dije a ellos que me encantaría recorrer el mundo con ellos, tener muchísima salud para mí, para mi familia. Y el último deseo. Creo que mi mamá vuelva a ver. Sí. Sí. Sí.
¿Cómo crees que sería un día si es que tu mami pudiera volver a ver? Ay, no, maravilloso. ¿Qué le mostrarías? Creo que le regalaría a ella, o sea, si es que se llegara a cumplir ese deseo, creo que le regalaría muchos más años de vida. Creo que le regalaría uno de sus deseos, creo que más profundos, ¿no? El conocer la carita de sus nietos, que en total son 10. Creo que le daría muchos más años de vida a ella, ¿no? Con esa alegría. Ya solo escucharlos, el abrazarlos, estar ahí, le dan vida a ella día a día. Entonces creo que el verlos triplicaría su vida. Qué hermoso. Seguramente ella los ve desde algo distinto. Sabes que nosotros tenemos, ojalá algún día puedas vivirlo, pero tenemos una hermosa terapia que es 4D, que se llama el reto Sensitive. Y dentro de esta metodología, que no puedo contar todo porque es sorpresa, pero hay una parte en que nosotros les vendamos los ojos. Okay. Y es increíble ver cómo se afinan todos los sentidos, se agudizan de una forma distinta y los aprendizajes que los pacientes llegan a tener después de esa experiencia es increíble. Entonces es como, no me había dado cuenta la voz tan dulce que tiene mi esposa, porque llegaron a irse en pareja, que no es obligatorio, sino tú eliges, o no me había dado cuenta lo delicioso que huele esto, no me había dado cuenta, y empiezas a tener esa atención plena que muchas personas lo tienen dormida, que justamente para mí es cuando una persona se empieza a deprimir. Cuando tú dejas de disfrutar a través de tus sentidos el placer que te da el conectar con el mundo exterior. Totalmente. ¿Has pasado alguna vez por una depresión? ¿Sientes que la has vivido? No, realmente no. No, tal vez momentos de mucha tristeza, pero así depresión, no. Ya. Pero sí has hecho terapia. Sí, y me encanta. Y es más, siempre lo aconsejo. Sí, ¿de qué nomás te ha servido? ¿Sabes qué? A ver, mi primera terapia fue cuando efectivamente, yo no sé si esto es bueno, definitivamente creo que es un mito, pero tú me imagino que además como terapista y psicóloga, bueno, de parejas, has escuchado que dicen los 7 años son como, si los cruzas, como pueden durar toda la vida, o si no, parece que no. Ajá. Sabes que justo, pero, o sea, coincidencia, fue así con mi esposo. A los 7 años sentimos como un quiebre. Y efectivamente fue yo dar ese paso a buscar una ayuda, porque yo sabía que si no lo daba, tal vez ahora no estuviéramos juntos, ¿no? Y creo que, bueno, también mi apego a la espiritualidad, a Dios, me hacían pensar en que esto no podía pasar, o yo no lo podía dejar pasar, ¿no? Claro. Porque finalmente era un compromiso, sí, de los dos, pero para mí también era ante Dios, ¿no? Ante Él, a decir, sí, quiero pasar el resto de mi vida con esta persona. Entonces, sí, estábamos por cumplir o ya habíamos cumplido 7 años, había un quiebre, ¿no? Como pareja. Y fue ahí que dije, no, tengo que buscar ayuda. Busqué ayuda, realmente fue maravilloso porque fue una conversación, él, yo y la terapista, donde él descubría muchas cosas que, claro, yo no se las decía, y al revés. Total. Yo descubría muchas cosas que él no me decía. Fue sincerarnos, fue abrirnos realmente de corazón, y creo que ahí comenzó un cambio, ¿no? Y han habido también etapas, el matrimonio no es fácil, han habido etapas, pero donde siempre he dicho, ¿por qué no buscar ayuda? ¿Ya? Entonces ahora cuando a veces a mí amigas vienen y me dicen, ay, sí, que estoy mal, digo, busca ayuda, ¿por qué no vas a un terapista, a una psicóloga, un psicólogo? Sí sientes que hay como ese rechazo, que todavía no estamos culturizados, ¿no? A las terapias o a ir al psicólogo o al psicólogo. Pero sabes que desde la pandemia aumentó muchísimo. Sí, muchísimo. Sí. Pero todavía tienes como a veces ese recelo. Sí, puede haber. Y no sé, cultural o no, pero todavía hay ese recelo y yo digo, ups, ¿por qué? ¿No? O sea, a mí tanto me ayudó que siempre lo recomiendo. Creo que es un lindo camino de descubrirte, de descubrir además al otro, esas cosas que a veces no te las dices, y que luego comienzas a hacer un ejercicio del día a día porque sí hayan esos espacios de conexión. Claro. A ti agradecerte, Paz, porque incluso, claro, hace algunos meses atrás estuve con una de las psicólogas de tu equipo, que fue maravillosa. Sí, porque no podía acompañar. Es verdad, la pedí en algún momento la ayuda a Paz, pero Paz no podía.
Pero no, ¿sabes qué? Decidí, te fue súper bien. ¿Con quién hiciste? Con, Lorena, estaba embarazada. Ana María. Y fue realmente maravilloso. Finalmente yo creo que es conocerte mucho más y además te das cuenta que claro, no es la terapia que hice hace 7 años atrás, sino que en el día a día te vas conociendo y vas cambiando muchas cosas, vas también aprendiendo a querer a esa otra persona, no de la manera que uno quiere, sino que tal vez de la manera que a él más le guste y al revés también, ¿no? O sea, de sentir ese cariño de tu pareja, no como él solamente te la quiera dar, sino que también hay que hacer ese esfuerzo porque la otra persona haga algo que tú quisieras que haga, ¿no? O sea, es como ese involucrarte, estar más presente, estar ahí. Y bueno, soy fan de las terapias. Me encanta. Incluso creo que, o sea, en general, creo que mucha gente también, eso ya es una queja, digamos, para Ecuador, ¿no? Porque creo que muchos problemas de esa paz, ¿no? Mental que deberíamos de tener todos los seres humanos, parte tal vez de ese no acceso, ¿no? a esas terapias de salud mental. No me acuerdo si en la alcaldía pasada, por ejemplo, acá hablando de Guayaquil, se intentó hacer algo, pero también te das cuenta que era muy poco para lo que realmente se necesita, ¿no? Sí. O a veces te tocaba un psicólogo y luego te cambiaban, entonces tenías que volver a contar la historia. Te lo digo porque lo viví con un caso de alguien medio cercano que intentó ir a esas terapias, si no me equivoco fue de la administración anterior, de la alcaldía, y te das cuenta cómo no terminaba funcionando. Sí. Una queja general, pero bueno, creo que hay oportunidades para hacerla, ¿no? Sí, es que en eso tienes toda la razón y tengo que decirlo. Muchas veces en el sistema público tú vas a terapia y te dan una cita, ¿no? Después de mucho tiempo, en la mayoría de los casos, te vas a esa cita, la primera media hora tienen que llenar papeles porque tienen que demostrar numéricamente lo que están haciendo y después de eso tienes media hora que la verdad nunca alcanza y luego te ven al siguiente mes cuando los problemas por ahí se sumaron, se alborotaron. Es como que tú quieres resultados del gimnasio yendo una vez a la semana o cada 15 días. No lo vas a ver nunca, porque mentalmente también necesitamos esa continuidad para poder sacarles adelante a los pacientes. Y Qué lindo que lo mencionas, porque también sí me gustaría hacerlo público. Nosotros tenemos un sistema en donde justamente tratamos de ayudar a llegar a todos los estratos, a todos los bolsillos, porque siento que todo el mundo merece tener acceso a la salud mental, que es parte vital del ser humano. Me rompe el corazón cada vez que escucho de que alguien perdió la vida porque no pudo más de su angustia, de su depresión, de sus cosas, y yo me siento responsable, aunque no sé que es mi responsabilidad, pero bueno, ese es mi rollo y es mi parte humana. Pero con eso dije, no puede ser que alguien nos escriba a la página y diga, ay, me encantaría hacer terapia, pero no tengo para pagar. Nosotros tenemos un sistema que justamente unos pacientes subvencionan a otros y ayudamos a llegar, por lo menos, si bien no a todos, pero sí a un grupo de personas con costos muy, muy reducidos, o a veces en cero, que es donde paga la fundación, pero para poder llegar a todos. Porque de verdad que, bueno, eso también quiero decirles y agradecerles a todo el equipo, a Dianita que pudo ser parte de una de las personas que se beneficia de todos quienes hacemos terapia, y es que justamente todos son comprometidos. O sea, tú nos ves reunidos en algún lugar social y estamos hablando de psicología. O sea, las parejas, la gente externa dice como no se cansa y nosotros, perdón, es que nos encanta, de verdad nos encanta, nos apasiona, todos lo hacen desde el propósito de servicio, y yo creo que cuando tú le vas a confesar desde el alma algo tan íntimo a alguien, tienes que saber que ese profesional te escucha porque quiere ayudarte, no porque tú le estás pagando. Entonces, en eso sí puedo decir que todo mi equipo está en la misma sintonía que yo, así que si alguien necesita ese proceso, pues escríbanos y encantados de la vida. Háganlo. Escoge las últimas 2 preguntitas, Viviani, de una vez 2 papelitos y terminamos. Ya. Muy bien. Listo. Y la siguiente es... Se ha hecho largo este episodio. Y yo picada. No, estamos picada. Bien. Ya te suelto. Dime algo de tu personalidad, de lo que estás muy orgullosa y algo que siempre es una constante lucha.
Una y una. A ver, soy súper paciente y soy orgullosa de eso, ¿no? Porque con 4 hijos, con una mamá, con una esposa, con tantos problemas, a veces el trabajo y todo, creo que perder los estribos puede ser del día a día. Creo que Dios me mandó bastante paciencia y respiro, hablo calmada. No te digo que a ratos no he perdido la paciencia, pero creo que me dio muchísima paciencia y creo que es algo de lo que estoy muy, muy orgullosa. Y en cuanto a lo que no me gusta tanto, ¿qué es una lucha para ti? Sería la paciencia, ¿no es cierto? ¿O algo que tú destacas como positivo? yo destaco. Ya, paciente. Como muy y algo positivo. que es una lucha y que todavía no logras dominarlo. ¿Qué es una sombra? A veces el decir no. Eres muy complaciente. Estoy trabajando en eso. Como te dije, como para mí los 40 son como una etapa para mí de mucha madurez. He aprendido a decir que no, pero a veces todavía me cuesta. Y todavía a veces digo, ay, ¿por qué tenía que haber dicho que no? Pero sí, eso. Y lo lucho, o sea, trato de trabajarlo todos los días, ¿no? A veces. Muy bien. Y la última, cuéntanos la historia que más te ha impactado en tu carrera periodística. Ay, el Papa, la visita del Papa, Sí. definitivamente. Fue una de las coberturas, primero, creo, me atrevo a decir que fue el canal donde estuvimos transmitiendo 24/7. Fue además también para mí una gran responsabilidad porque en ese entonces Milton Pérez me dijo, Diana, voy a confiar mucho en ti. O sea, hay que hacer el mejor papel, vamos a estar los dos juntos, siempre te voy a acompañar, siempre te voy a apoyar. Yo sé que puedes. Entonces fue como que también esa patadita de suerte, ¿no? Que le agradezco muchísimo a Milton porque siempre, en cualquier momento de mi carrera, en el cual ha tocado como que, salirme del no sé, como del casillero, Milton ha estado y siempre ha estado como que con esas palabras de aliento. Y fue así como comenzó, bueno, cuando dijimos vamos como televisoras vamos a transmitir 24/7 la llegada del Papa al Ecuador. Bueno, comencé a prepararme y todo y bueno, estar ahí, sentir además tan de cerca al Papa Francisco que yo creo que era... Y el Papa era una persona Es que con energía divina. sí, no conozco tanto, digamos, a los otros papas. A los otros papas, pero definitivamente, bueno, también el Papa Juan Pablo II creo que marcó mucho a Latinoamérica sobre todo, Sí. pero el Papa Francisco, no sé, hablaba español, de Argentina, toda la familia de mi esposo es de Argentina, entonces yo además como que sentía eso Esa como muy conexión. cercano. Y creo que muchos lo sentimos así, pero esa preparación, el haber estado ahí, desde que se bajó del avión, porque hicimos cobertura con Milton desde que se bajó, yo creo que fue una de las más enriquecedoras. De ahí hay otra, ¿no? que podría mencionar también como dolorosa, pero creo que el equipo trabajó de una manera tan impresionante que además conseguimos cosas que no pensamos como reporteros o como periodistas. Fue el del terremoto de 2016. Ay, qué dolorosísimo. Nosotros, Milton y yo, no estuvimos en campo, hicimos luego un programa especial al año. No estuvimos en campo, pero siempre estuvimos en el estudio y claro, dábamos los pasos a las coberturas in situ. Y la verdad es que fue muy doloroso, ¿no? Como país, el ver esa destrucción, el ver cuántas historias se contaban. Y muchas veces a mí en el estudio se me salían las lágrimas, pero claro, tenías que continuar. Qué doloroso. Dolorosísimo, pero creo que además el mostrarlo nos hizo recibir ayuda, que mucha gente se movilice. Luego yo comencé a trabajar incluso en una fundación que los días que no tenía, digamos, que no trabajaba en la mañana, iba de lleno a esta fundación a armar paquetes, a recibir más donaciones. Creo que fue un antes y un después para
bueno, para la provincia de Manabí y Esmeraldas, pero para los ecuatorianos en general, ¿no? Sí. Aparte de la pandemia. Bueno, no sé, hay muchos eventos. Hay muchos eventos, pero creo que como en mi carrera, pues uno de esos muy, muy difícil fue el terremoto de 2016. Uh-huh. Y bueno, y uno maravilloso, como te digo, fue el hacer toda la cobertura del Papa, 24/7, ahí al pie. Teníamos algunas como horarios no rotativos, pero estuvimos transmisión 24/7 y fue un logro además como canal. Uh-huh. La cobertura del Papa. Mi Dianita querida, para finalizar, ¿qué objeto significativo nos trajiste? Ay, tenías que traer. No me dijiste. No me dijiste, pero a ver, es algo que tengo, será mi anillo de matrimonio. Sí. Improvisado, porque no me dijiste. Sí te dije, acuérdate en un audio, digo, acuérdate que tienes que llevar tu objeto significativo, pero no importa, está bien, tu anillo de matrimonio sería uno de esos. Y yo si no, ¿qué hubieras traído? O sea, piensa en ¿qué hubieras traído? ¿Qué hubieras traído? Yo creo que una cadena que me dio mi papá, ya cuando estaba enfermo, y lo más lindo de eso fue que es una cadena, no es ni de oro ni de plata, o sea, uh-huh. Es una muy, muy, muy linda, dorada, tiene la letra D, tiene los colores que me encantan a mí, y él le pidió a una persona que lo acompañó unos días en el hospital, y le pidió que compre esta cadena, una para mí, una para mi hermana, una para mis sobrinas y una para mi hija. Ay. Y él nos las entregó cuando todavía estaba un poquito consciente, todavía estaba en casa, luego de su último ingreso al hospital. Creo que se hubiera traído, porque siento que bueno, tiene una energía tan linda, ¿no? De ese amor de él. Y cuando me la pongo, te lo prometo, me siento como poderosa. Qué belleza. Sí. Muchas gracias, mi Dianita, de verdad he disfrutado, perdón por quitarte tanto tiempo, pero creo que es hermoso conocer tu lado humano, que es aún más precioso que ese lado de redes, porque podemos ver una Diana mucho más sensible, una Diana resiliente, una Diana siendo ojos de su mamá, una Diana que ha superado pérdidas bastante fuertes, y yo creo que eso va a conectar con tantas personas que se identificarán contigo y que seguro aprenderán. Yo personalmente, con lo que me quedo de esta entrevista, algo muy lindo es que tú me has recordado el regalo más grande y que tenemos ahí muchísimas personas, que es el de valorar cómo podemos ver el rostro de nuestros hijos, el de valorar un amanecer, un atardecer y eso, la vista, que siento que es un regalo precioso, y que me lo das, me lo recuerdas, y por eso te agradezco muchísimo. Agradecerles a ustedes siempre por conectar con nosotros, y bueno, aquí mi Dianita, que puedas despedirte. ¿Qué te quedas tú de esta entrevista? Siempre les pregunto a mis pacientes, ¿qué te llevas tú de esta sesión? Ahora te digo, ¿qué te llevas tú de esta entrevista? No, gracias, Paz. Realmente me llevo una conversación súper abierta, cero poses. Esta soy yo, esto es lo que vivo día a día con mi familia, con mi mami, con mis hijos, con mi esposo. Y ojalá les haya servido también a todos ustedes, porque al fin y al cabo estamos aquí también siendo un motor y un motor de servicio, ¿no? Hacia el prójimo. Qué hermoso. Muchas gracias a ustedes siempre por conectarse, por vernos, por sintonizarnos cada lunes para conocer el lado humano de alguna persona más valiosa que puedo tener a mi lado. Espero que se queden con lindos mensajes. Espero que tú también hoy te cuestiones y digas, ¿qué me quedo de este episodio? ¿Con qué conecte mi vida? ¿Y qué voy a hacer que puedo disfrutar más de la vida o puedo elevar mi frecuencia o ser una mejor versión? Siempre quédate con una lección, porque para eso estamos, para aprender. Gracias siempre por todo su cariño, por su amor. Nos encanta leerles. No se olviden que también cada comentario que nos dejan pues nos apasiona, y también para que aprovechen, si es que quisieran inscribirse con los últimos cupos del reto personal, pues puedan aprovecharlo. Es un curso para analizarse, para conocerse, para mejorar su autoestima, que de seguro les va a gustar un montón. Nos vemos y les espero el siguiente lunes para más.